Bueno, muchas gracias a todos los presentes y le damos la bienvenida a Alejandro Gómez, un gran amigo, historiador, ¿sí? Doctor en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. También ha realizado una maestría. ¿En qué universidad habías realizado la maestría? En la Universidad de Chicago. En la Universidad de Chicago. Sí, así que entre otras actividades de formación intelectual que tiene Alejandro, y hoy es un día muy especial para nosotros todos los que valoramos la libertad, un nuevo aniversario de la caída del muro de Berlín, en un momento crítico del mundo, de elecciones en Estados Unidos, un momento crítico también de la Argentina, que nunca deja de estarlo para que no nos aburramos. Y en este marco, bueno, vamos a conversar con Alejandro, que también es profesor de Historia en UCEMA. Y queríamos preguntarte, Alejandro, primero darte la bienvenida, ver cómo estás y ver cómo ves la situación de la libertad, tanto ya tiempo después de la caída del muro, ¿no? Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación para participar de este ciclo de charla de la Fundación Atlas. Y yo diría que es un buen momento para tratar de seguir difundiendo las ideas de la libertad. Nosotros, Martín, ya hace, 30 años que estamos dando vuelta en esta cuestión de difundir estas ideas y es un trabajo permanente, ¿no? Yo celebro que en los últimos tiempos en la Argentina haya más gente preocupada por estas ideas. Lo que quizás hace falta es profundizar más los conceptos, ¿no? De qué es ser liberal. Yo por eso te propuse, bueno, hablemos un poco de qué es ser liberal. Y cuando hablamos de este tema, los liberales es como que tenemos una contra con respecto a otros grupos ideológicos, y es que cada uno puede pensar lo que quiere. O sea, acá no hay dogma, y eso a veces es un inconveniente, ¿viste? Porque cada uno puede opinar lo que quiere, ver las cosas como mejor le parece, y no debería seguir a ningún pensador así, lo dijo. Y ese es el peligro que yo a veces veo en algunos nuevos liberales, gente que se acerca, que creen que lo que dice A, B o C es palabra sagrada y no se discute. Y en el liberalismo es todo lo contrario, se discute todo porque el conocimiento es provisional. Es decir, nadie es el dueño del conocimiento, y por eso nosotros queremos que el Estado, principalmente, no se meta en nuestras vidas. ¿Sí? Es decir, estas ideas tienen su origen o tienen su gran difusión a partir del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y el liberalismo es la respuesta contra los privilegios. Es decir, el liberalismo es el cuerpo de ideas que termina con los privilegios que venían de hacía siglos, ¿no? Las clases privilegiadas eran los reyes, los nobles, ¿no? Claro. Y las religiones, ¿sí? Según en el caso nuestro de la religión católica en Occidente. Entonces, es terminar con eso, es difundir la igualdad de derechos, y acá siempre se confunde algo que es importante, que es este tema de todos tenemos derechos. Bueno, pero ¿qué derechos? ¿Sí? Los derechos son tres, básicamente. El derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, ¿sí? Y en base a eso, o sea, yo tengo derecho a educarme, tengo derecho a comer, tengo derecho a vestirme, a viajar, a juntarme con alguien, a no juntarme con alguien, pero ese derecho deviene de estos tres fundamentales. Es el derecho a la vivienda, es que yo tengo derecho a conseguir una vivienda, no a que alguien me dé una vivienda. El derecho a educarme es un derecho que yo tengo a hacer algo, pero esto no quiere decir que alguien esté obligado a darme, a proveerme eso, ¿sí? Entonces, y no pasa principalmente, como nosotros tenemos la tendencia, me parece a mí,
a la economía. La economía es clave, es fundamental, pero es algo que deviene de lo que hacemos nosotros. Es decir, yo no soy liberal porque quiero ser más rico, yo soy liberal porque quiero ser libre, ¿no? Y después con mi libertad, yo puedo ser pobre también. O sea, y esa es una confusión que por lo general termina o en gobiernos autoritarios o en utopías socialistas. Es decir, se creen que con el liberalismo vos te vas a enriquecer y puede ser que te empobrezcas con el liberalismo. O sea, porque no tenés capacidad, no tenés suerte, no te gusta trabajar. Bueno, viví de lo que quizás alguien más te dé, pero te lo da voluntariamente. Ahí viene la solidaridad, es algo que se produce de manera voluntaria, no obligada como acá, ¿viste? Acá son todos solidarios con el dinero de otros, ¿no? Cuando vos le decís que metan la mano en el bolsillo y repartan la de ellos, ahí se complican, ¿no? Entonces, yo creo que eso está bien, es un trabajo que tenemos que aprender, y acá voy a otra vez a un punto, y ahora voy a recomendar un texto que creo yo que es clave para aquellos que les interese. Es decir, hay algunos que escuchan a un político o a un proyecto de político decir cosas y ya está, ya soy liberal, ¿viste? Y tenés que aprender, es como cualquier otra actividad, requiere lectura, vos seguís leyendo todavía, y yo también, ahí atrás están los libros que todavía no leí, ¿viste? Es decir, no es tan fácil. Bueno, yo soy liberal, quiero que el Estado se vaya. Algunos se creen que ser liberal en la Argentina es ser antiperonista, conozco muchos, y ahí se mezclan. Pero después te quieren imponer una visión del mundo que tienen ellos. El liberal no tiene que imponer nada a nadie. Es decir, cada uno tiene sus preferencias, ¿viste? Por eso es importante, ¿no? Sí, otros. Te hago una consulta. Dale, sí, ¿Por qué hay ves tanta diferencia entre el éxito que tienen los liberales a nivel académico y las dificultades, ¿no?, del ámbito político, y no solo de ganar elecciones, ¿no?, sino de implementar cambios, ¿no? Porque una cosa es ganar elección, es un arte, e implementar las reformas es otra habilidad, básicamente, ¿no? ¿Por qué ves esa dificultad? Son mundos, yo diría, totalmente distintos. Una cosa es la academia y otra cosa es la política. Y otra cosa es la calle, digamos, ¿no? Claro. Porque, digamos, en el mundo académico, vos fíjate que nosotros, la gran mayoría, yo me incluyo en esa mayoría, pero no nos juntamos a discutir con otros que piensan distinto, ¿viste? Porque eso ya implica un ejercicio mayor, ¿sí? Claro. Quizás uno va perdiendo la energía. Cuando era joven, sí, me metí a pelearme con todo, y después te terminás cansando, etcétera. Bueno, y eso es un punto importante de los jóvenes. Pero para meterte a pelear no es... Yo por eso veo que rápidamente, cuando alguien hace una contrapregunta, la respuesta es un insulto, por lo general, ¿viste? Porque claro, elaborar un argumento te consume energía. Y más si no tenés los fundamentos, se te hace más complejo. Yo veo, por ejemplo, en las redes todo el tiempo, este es un viejo. E inclusive entre liberales, ¿viste? Hay una discusión interesante que es interesante, pero totalmente inútil. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a difundir las ideas de la libertad? ¿Viste? O cómo yo llegué a las ideas de la libertad. Y entonces alguien dice A, el otro responde. La respuesta del otro es un insulto, por lo general. Y según el grado de civilización es un insulto entre comillas, ¿viste? Te dicen viejo, y después de ahí, de viejo para arriba, te dicen cualquier cosa, ¿no? Y a veces el viejo, entre comillas, se enoja y le dice, y vos sos un pendejo, perdón por la palabra. Entonces, el viejo que se siente descalificado porque le dicen viejo, lo descalifica al otro por joven. ¿Viste? Claro, todo eso no tiene nada que ver con el liberalismo. O sea, llamate como quieras, ¿viste? Llamate liberal, anarcocapitalista, libertario. ¿Viste? Ahora también está esa cuestión que quizás a mí se me está pasando, porque yo no la entiendo. No, yo no soy liberal, soy libertario, ¿viste? Entonces empezás en los mínimos detalles de las cuestiones, que es totalmente irrelevante, me parece a mí, ¿viste? Porque si vos defendés el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad,
y como dice el gran Venegas Lynch, ¿viste? ¿Qué es ser liberal? Bueno, es el respeto al proyecto de vida de los otros. Se acabó. Listo. No es muy, ¿viste? No es muy difícil. Entonces, si hay otro que te dice algo que no te gusta, bueno, podés argumentar por qué, ¿viste? Yo aprendí a que, mirá, yo te voy a tratar de convencer. En una época yo trataba de convencer, ahora ya no trato de convencer a nadie. O sea, claro. Te gusta lo que yo pienso, compartimos esto, porque además yo tengo muchos amigos liberales con los cuales hay puntos en los que no coincido en nada. Por ejemplo, vos hablabas de las elecciones de Estados Unidos, etcétera. Y no tengo yo el porcentaje, pero había liberales que estaban en contra de Trump y había otros que se consideran recontra ultraliberales y están a favor de Trump, ¿viste? Es decir, bueno, yo no lo veo a Trump como liberal. O sea, que tome determinadas medidas contra determinados sectores con los cuales yo estoy en desacuerdo, no lo hace liberal. Para mí es esto que yo decía, es antiperonista o es antikirchnerista, ya es liberal. No. O sea, puede tener algunos aspectos de liberal y otros no. Al menos claro. como lo percibo yo. ¿Viste? Puede haber otros que deben decir, estoy seguro, que yo soy un conservador, ¿viste? O un socialista, porque esa chicana, ¿viste? Que viene también entre nosotros, a ver quién es. Vos lees a Hayek, vos lees, no, yo soy Miesiano, no, yo sigo a Rothbard, o yo soy de Ayn Rand. Claro, si vos sos objetivista, seguidor de Ayn Rand, y casi todo el mundo que no piensa como vos es comunista en un punto, ¿viste? Claro. Y comentado, lo que vos decís me hace acordar a una vieja frase de Perón, que decía que los peronistas son como gatos en una bolsa, ¿no? Que parece que se están peleando pero están reproduciendo. Tal vez otros pensamientos se alinean, digamos, ¿no? Más allá de sus diferencias e intereses. Y ahí está el punto de la otra parte de tu pregunta, esto de, bueno, ¿y por qué en la política no funciona? Bueno, porque la política es otra cuestión, ¿viste? Y sobre todo, si vos vas a hacer política en la Argentina, de entrada vas a tener que empezar a negociar tantas cosas que automáticamente eso te pone en la vereda opuesta del liberalismo, por más que vos seas liberal y quieras alalar, porque un proyecto como este, liberal, mirá, no es ni que vas a tratar de ser liberal en Estados Unidos, ni vas a tratar de ser liberal en Inglaterra. Hoy hay muy pocos países que tienen un régimen de gobierno liberal como a nosotros, como al menos a los liberales les gustaría. No sé si hay uno. Ahora, hay algunos que se acercan un poco más y hay otros como en nuestro país que estamos totalmente alejados, ¿no? Y entonces ahí, claro, viste, hay 3 o 4 que hasta ayer eran liberales, que tienen cosas escritas sobre el liberalismo y tal, y se meten a la política. Y claro, el primer paso, el segundo, el tercero, el millonésimo, no van a ser liberales, y entonces ahí estamos los liberales criticándolos porque no son liberales, ¿viste? Bueno. Y te consulto también sobre el tema, digamos, una visión casi desde la semiología de izquierda, ¿no? Y la palabra liberal está quemada y debería ser reemplazada marketineramente por libertario, aunque no tuviera diferencia en los contenidos. ¿Qué te parece vos? Esa es una buena pregunta y es un debate. Por ejemplo, en Estados Unidos ser liberal es ser socialista, más o menos. Claro. Porque es un liberal. Y vos fijate que, y ahí voy a tu pregunta, y si no voy, me la volvés a hacer, pero vos fijate que hay puntos en los que los, digamos, socialistas, por decirlo de alguna manera, se juntan con los liberales, ¿viste? Y hay puntos en los que están totalmente separados, y es más allá de la economía, porque estos principios que vinieron, otra vez, hablo de la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, o 100 años antes la Revolución Gloriosa, vienen a resquebrajar todo un sistema, lo que se llama el antiguo régimen, y a proponer nuevas ideas. Claro. ¿No? Y un tema central era la religión ahí.
¿viste? Entonces, liberales muy liberales y socialistas, por ejemplo, con el tema de la religión o con el tema de las relaciones humanas, son mucho más liberales, ¿no?, que algunos que se dicen, que se perciben como liberales, liberales ultracatólicos, ¿viste? No sé, a mí eso me hace ruido, ¿viste? Dicen, no, bueno, yo soy liberal en esto, pero no en lo otro, ¿viste? Bueno, ahí hay un tema. Por ejemplo, un tema de gran debate es el del aborto. ¿Viste? Vos tenés liberales que están a favor de la no penalización del aborto, porque, ¿viste? Cuando se habla de están a favor del aborto es como vamos a abortar todo, bla, bla. No, estamos a favor de que la mujer decida qué hace con su cuerpo. ¿Viste? No es que estamos a favor... ¿Y quién lo paga? Claro, y bueno, ni hablar, ¿no? De quién lo paga. Claro. Finalmente, hacete cargo vos de tu tema, porque después vienen otros... No, perdón que redoble la apuesta, y a la vez, si nace, ¿quién paga el plan que va a subsidiar a ese chico por 18 años? Bueno, ahí va, atrás, ¿viste? Porque después son lo mismo que dicen, estos son todos unos vagos, tienen 14 hijos, ahora hay que darles un plan y que... Es decir, bueno, ese es un debate, no vamos a entrar acá en el debate, pero es un tema importante. Otros te dicen, vos fijate que llevándolo a otro lugar, pero parecido, la pena de muerte. ¿Viste? Los liberales mayoritariamente están a favor de la pena de muerte. Mayoritariamente, no digo todos. Y los socialistas, que supuestamente que están a favor del aborto, están en contra de la pena de muerte. Claro. ¿Viste? O sea, esto nos lleva a la cuestión que yo marqué al principio. Primero, somos todos iguales ante la ley, tenemos todos los mismos derechos, estos 3 derechos, que no me canso de insistir, que son esos 3 y nada más. El derecho a la vida, primero, a la libertad y a la propiedad. Pero después de ahí, por más que seamos todos criaturas iguales al momento de nacer, tenés tantas circunstancias, tantas combinaciones neuronales, etcétera, que cada uno piensa totalmente distinto. Solamente imaginarse el arte, imaginarse la literatura, qué te gusta, qué no te gusta, qué comida te gusta más y qué comida te gusta menos. ¿Por qué? Si somos todos iguales, no nos gusta a todos exactamente lo mismo. Bueno, porque tenemos libre albedrío, porque tenemos discernimiento, porque tenemos costumbres distintas, porque nos crían de manera diferente, ¿no? Y entonces, es por eso que es importante la libertad, porque la libertad, a su vez, permite la generación de conocimiento, la difusión de conocimiento. Y en ese sentido, el liberalismo fue clave. Por algo, a partir de 1800, hay un extraordinario crecimiento en la sociedad, donde estas ideas predominan más, ¿no? Todo lo que tenemos ahora, todo lo que estamos haciendo ahora mismo, es producto de la difusión del conocimiento y de que distintas personas con distintas habilidades, inquietudes, generan más cosas. Claro. Y te pregunto, en este contexto, yo a veces comparo con algunas décadas atrás y veo positivamente y con un efecto de muy largo plazo tal vez, cómo la globalización tecnológica hace también que se globalicen los debates, los valores, y Argentina ya falta mucho evidentemente, ¿no? Pero está mucho más abierto, más permeable a muchas ideas que algunas décadas atrás, ¿no? Y en términos de la prevalencia de, no sé, la cultura emprendedora, por ejemplo. Hace 2 décadas, 3 no se hablaba de eso, hoy nadie la cuestiona. Totalmente, y ahí viene otra cuestión que es clave en el tema de las ideas y de los cambios, etcétera. Que si bien la tecnología ayuda a acelerar muchos cambios, yo creo que la capacidad de la mente humana para procesarlo es más lenta, ¿viste? Entonces eso lleva más tiempo aceptar. De repente vos a mí me das un teléfono que yo antes no tenía y que genera beneficios, bueno, lo adapto más rápido. Aún así, de entrada hay resistencia al cambio, porque cuando viene el cambio vos tenés que empezar a repensar todo de nuevo. O sea, a vos te enseñaron a escribir a máquina, viene la computadora, si bien es mucho mejor el procesador de texto, etcétera,
los primeros 2 o 3 meses vos estás sufriendo, querés volver a la máquina de escribir, porque vos tocabas y sabías cómo funcionaba. Lo otro, tenés que aprender una serie de controles, tenés que aprender cosas, ¿viste? Entonces, el cambio lleva tiempo, no es de un día para el otro. Y cuando ese cambio no se produce de un día para el otro, a mucha gente le genera frustración, que fueron algunos intentos liberales en la Argentina, etcétera, ¿viste? Como decir, bueno, las reformas de los años 90, y después vino una crisis, porque se habían hecho cosas bien y otras tantas mal. Dice, ve, no sirve, volvamos para atrás, ¿viste? Y después eventualmente cambiás. Dice, y ves, no sirve, volvemos todo para atrás. No, vos tenés que seguir. Claro. Dice, no es que el aprendizaje es de un día para el otro, y eso requiere a su vez algo que es complejo, que forma también parte del liberalismo, que es esto de hacerte cargo, ¿viste? Claro. El liberalismo finalmente, o sea, es atractivo cuando a vos te está yendo bien, ¿viste? Pero cuando te empieza a ir mal, vos preferís que venga alguien y te cubra, te proteja, ¿no? Claro. Y ese es el Estado, supuestamente digo, porque al final es peor, pero entonces vos si te va mal es tu responsabilidad, si te va bien es tu responsabilidad, vos te tenés que hacer cargo de lo que haces o de lo que dejás de hacer, y en ese sentido ahí el liberalismo quizás no es tan atractivo, ¿viste? Te tenés que meter atrás de una idea, insistir, esforzarte, sin saber si vas a tener éxito o no, que es lo que le pasa a los emprendedores, ¿no? Quizás ahora, y es muy cierto esto que voy a decir, por ejemplo, esta visión del emprendedor tiene otra prensa, y ahí creo que vuelvo, así de casualidad, porque estaba pensando todo el tiempo, no terminé de contestar algo que preguntó y ya no me acordaba qué era, pero ahora sí me acuerdo, que es esto de claro. Liberal o libertario, ¿viste? Claro. Y lo asocio con esto de empresario, emprendedor. Vos fijate que que ninguna persona que se dedica al mundo de los negocios se define como empresario ahora. Yo soy emprendedor, pues la palabra empresario tiene una connotación negativa, hay todo un debate sobre ese tema. Básicamente, así, la diferencia sería que el empresario es un maximizador de beneficios, y el emprendedor es alguien que introduce innovaciones, introduce cosas nuevas, y muchas veces luego ese emprendedor en una época se convierte en empresario, porque una vez que ya inventó algo y le va bien, quiere sacar el máximo de eso. O sea, no es que una cosa sea mejor que la otra, sino que son conceptos distintos. Pero hoy todos se autodefinen como emprendedores, y la gente lo ve bien. Y con respecto a si habría que cambiar la palabra, o la definición, o el término libertario, digamos, primero convengamos que no es nada nuevo. Esto del libertario existe desde hace por lo menos 80, 90 años, ¿no? Yo el primer rastreo que tengo es de un filósofo político que yo no sé por qué motivo no es muy conocido, que se llamaba, porque ya no vive, John Hospers, ¿viste? Uh-huh. Y él escribió un libro que se llama Libertarianism, y era un libro bastante influyente en la década del 70 y del 80. Es más, él se presentó en las elecciones de 1972 o 73, no me acuerdo cuándo fueron, en Estados Unidos, con el Partido Libertario, y sacó 2 millones de votos en Estados Unidos. Ajá. En aquella época, 2 millones. Claro. Estamos hablando de casi 50 años. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ya existía ese término, ¿sí? Y yo no tengo problemas, ¿viste? con el término que le pongan, si le querés dar un nuevo impulso a la palabra, o partido libertario, o soy libertario, etcétera. Porque si vas a sostener estos mismos 3 principios que yo señalo, y miro para acá y aprovecho para recomendar un texto que es muy importante, me parece, a los que les interesa leer un poco más sobre esto, que es una compilación de ensayo del gran Ezequiel Gallo, que se llama Vida, Libertad, Propiedad. Se ve al revés acá, pero claro, sí.
Se llama Vida, Libertad y Propiedad. Sí. Y se llama Reflexiones sobre el liberalismo clásico y la historia, ¿no? Y aquellos que les interese meterse un poco en estos temas, es extraordinario porque son ensayos, o sea, son capítulos de 10, 20 hojas individuales, empieza y termina ahí. Y hay una parte, la mitad es cuestión, digamos, teórica, y la otra es histórica, de historia de Argentina, ¿no? Entonces ahí están los fundamentos, porque cuando vos tenés, el liberalismo es relativamente sencillo, cuando vos tenés 2 o 3 puntos no te pueden entrar por ningún lado porque es consistente con esto, ¿no? Y yo en su momento, cuando discutía con otros que pensaban distinto, finalmente terminaban, viste, como concediendo, obviamente después volvían a sus creencias, etcétera, pero en el medio de la discusión no hay algo, porque ellos hablan en nombre de la sociedad, viste. Yo digo, bueno, pero la sociedad es un colectivo o es la suma de cada uno de los individuos. No, es cada uno de los individuos. Y entonces, ¿y vos por qué sos superior a mí y podés decidir por mí? Y bueno, ahí se le queman los papeles, ¿viste? Porque si no, están admitiendo que ellos saben más que yo sobre lo que es mejor para mí, ¿no? Claro. Y ahí viene otra cosa interesante, que es que el liberalismo es la ideología de los pobres, no de los ricos, ¿sí? Cuando vos volvés a los orígenes, otra vez, 1800, los que están promoviendo estas ideas están en contra de los ricos y los privilegiados, que son los nobles, que tenían derecho de nacimiento. Entonces, el liberalismo lo que hace es defender a los pobres, no a los ricos. Es una gran habilidad y una falta de parte nuestra de haber dejado que ese mito se difunda a lo largo del siglo XX, ¿viste? Es decir, no, es la ideología de los ricos, ¿viste? A mí, en mi casa, mi padre, cuando vivía, y yo recién empezaba con estas ideas y llegaba a mi casa y le decía que me gustaba Alberti y me quería matar, me decía, ¿y cómo si vos sos pobre te gustan las ideas liberales? Y mi respuesta era, por eso, porque soy pobre y quiero ser rico. Todavía no lo conseguí, pero digamos, porque soy pobre soy liberal, porque quiero progresar, ¿sí? La otra palabra que nos robaron o que tomaron es la de el progreso. El progreso es generado por el liberalismo, no por el socialismo, ¿viste? Ellos son progresistas. ¿Y los liberales qué son? Claro. No, son conservadores, ¿viste? Te meten la etiqueta y después no te la sacas más. Y no tiene ningún sentido. Vos fijate que la humanidad progresó a lo largo del siglo XX. ¿Y quién es una institución que permanentemente estuvo contra el liberalismo? La Iglesia. ¿Por qué? O sea, ¿porque son locos, se volvieron locos de golpe? Porque el golpe al antiguo régimen lo da el liberalismo. Y la Iglesia era un factor fundamental del antiguo régimen. ¿Quién legitimaba a los nobles que gobernaban? La Iglesia. Es decir, era rey por derecho divino. ¿Y quién dice que tenés el derecho divino? La Iglesia. ¿Y a cambio de qué? De que esta es la única religión que es factible. Vos fijate que en los países protestantes el progreso ha sido mucho más desarrollado que en los países católicos, ¿no? Este es un estudio que, si bien luego ha sido superado, etcétera, pero la gran obra de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo está sosteniendo, mira, esta es una religión más individualista, si bien el origen del cristiano es el mismo, se separan de la Iglesia Católica, se separan de la potestad del Papa de decidir qué sí y qué no. Y de hecho, el centro del conocimiento y de todo el desarrollo que estaba en el norte de Italia, en la época del Renacimiento, se van hacia el norte protestante y empiezan a florecer
el conocimiento y luego va a llevar a la revolución industrial. ¿Por qué? Porque hay libertad. Porque hay libertad para experimentar. Te hago una consulta. Sí. Te pregunto, digamos, ya el mensaje de Juan Pablo II en la Iglesia, ¿cómo lo ves hoy? El mensaje pro mercado, pro capitalismo, que fue, digamos, un cambio, ¿no?, en el mensaje tradicional. Hoy sí, con el Papa argentino. Bueno, acá habría dos cuestiones para considerar y para entender quizás la diferencia. Porque Juan Pablo II vivió durante el comunismo en Polonia. O sea, sabe lo que es eso y cómo empobrece. No se lo contó nadie, ¿viste? Y además era perseguido político. Porque acá hay un punto interesante, que es el siguiente, y espero volver, porque yo me voy y después tardo en volver, porque ya me olvido, pero me gusta señalar, porque me gustó la invitación a la charla, porque es hablar un poco de lo que pasa con los liberales, y yo insisto otra vez, ¿viste? Viene uno y dice blanco, el otro dice negro, supuestamente los dos son liberales, se descalifican, se insultan. Entonces, si vos no tolerás al que piensa distinto, ya no sos liberal, ¿viste? Olvídate. Y si hay alguien ahora mirando que me insulte, que se vaya, no, digamos, no me interesa, pero es decir, no es el caso, no es el caso. Pero digamos, vos tenés que saber que hay gente que piensa distinto, punto. La cuestión es que el que piensa distinto me acepte a mí también pensando distinto. Y chao. Y si no nos juntamos más, no nos juntamos más. El mundo es grande, cada uno para su lado. Ahora, entonces, Juan Pablo II vio lo que era la persecución, porque los gobiernos socialistas persiguen al que piensa distinto porque dicen están corrompiendo al pueblo, etcétera. Era lo que pasaba con las purgas en la Unión Soviética y los países detrás de la cortina de hierro. Y después en el sudeste asiático, etcétera, en todos lados. Ahora, el Papa actual, obviamente tiene una fuerte impronta argentina, peronista, etcétera. Yo creo que flaco favor le hace a los pobres, hablando en contra del capitalismo, ¿viste? Pero otra vez, esto nos lleva a un punto que es espinoso para tocar, pero aprovecho acá que somos pocos y pensamos parecido, ¿viste? Pero la religión es un tema muy complejo, ¿viste? Porque si lo tuyo es una cuestión de fe y estás convencido, ya luego es difícil que alguien te pueda hacer cambiar de opinión. Y cuando vos crees que tu creencia es la que vale y te compenetrás mucho, la tratás de hacer valer a lo que cueste, ¿viste? Cueste lo que cueste. Entonces, si hay alguien que piensa distinto, se complica. Por eso digo yo que a mí, será que no tengo mucha capacidad, pero se me hace difícil entender el catolicismo y el liberalismo juntos, ¿no? Esto es algo que he discutido coloquialmente con mi amigo Gabriel Zanotti durante décadas. O sea, ya no lo discutimos más tampoco, claro. Porque pero digamos, ha sido profesor nuestro, me ha tenido que sufrir a mí, y yo precisamente con uno de los libros de John Hosper de que hablé, que se llama Introducción a la Filosofía, tiene todo un capítulo destinado a ese tema, ¿viste? Y si vos te lo pones a razonar, no hay manera de sostener algo así. Entonces, los papas obviamente no van a ser liberales, van a promover un poco más de libertades o un poco menos, según sus lecturas, según sus apreciaciones, etcétera. Entonces, claro, Juan Pablo II puede parecer liberal, pero en el fondo la Iglesia jamás, en toda su existencia, ha sido liberal, jamás. Más vale todo lo contrario. ¿No? Yo no veo, ¿viste?, en qué punto la tradición cristiana pudo haber fomentado el capitalismo, ¿viste? De hecho, Max Weber, cuando hace todo su análisis de la ética protestante y del espíritu capitalista, dice, ojo, es una consecuencia no deseada, no es que Lutero Calvino hubieran visto lo
lo que vinieron después, los países protestantes, queman todo, ¿viste? No es que eran liberales. Lo que dice Max Weber es que como una consecuencia no querida de esta relación, porque la reforma protestante allá de 1520 brevemente surge como una respuesta a la corrupción que había en la iglesia, a la venta del perdón, la venta de las indulgencias. Entonces, ¿por qué se podían vender las indulgencias? Dice, porque vos para conseguir el perdón te tenías que confesar con un cura, era la única manera, no te podías autoperdonar. Claro. Entonces ahí vino el negocio de la venta de las indulgencias. Entonces Lutero y compañía dicen, para evitar esta corruptela, eliminamos ese intermediario, que es el cura que te confiesa y te perdona, en nombre de Dios, y vos te comunicás directamente con Dios. ¿Y cómo te comunicás directamente con Dios? A través de la lectura, de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenés que aprender a leer. Aprendés a leer y una vez que aprendiste a leer la Biblia, podés leer otras cosas. Y empezar a tener más conocimientos y empezar a progresar. Y después ahí viene el tema de Calvino, del tema de la profesión, porque Calvino creía en la predestinación y Calvino dice, bueno, pues si ya estamos predestinados, ¿qué sentido tiene la vida? Porque haga lo que haga, ya está decidido. Entonces Calvino dice, bueno, no, pero hay señales. Si te está yendo bien, quiere decir que Dios te aprueba. Si te está yendo mal, quiere decir que... Entonces, el éxito en la profesión es una señal positiva de Dios. O sea, que me vaya bien en el negocio no es algo malo, es algo bueno. Pero la gente empieza a tratar de que le vaya bien, busca el éxito económico, que es una señal positiva, ¿no? Entonces, una consecuencia no deseada de todo esto, según el análisis de Max Weber, finalmente es el espíritu, por eso, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ahora, para todo eso tiene que haber libertad, porque si no hay libertad, no hay nada. Entonces, en esos países donde crece más la economía y el nivel de vida, porque finalmente, si la economía crece mucho, pero el nivel de vida está estancado, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que la gente pueda tener mejores medios de vida. Alejandro, seguiría hablando eternamente con vos, con unas copas de vino mediante también, comida también, sí. Y por horas con nuestros amigos Pablo Guido, Gabriel Gazabe, Germán Mesina, etcétera. Es un placer, nos vamos a poder juntar todos a charlar. Volveremos en algún momento. Volveremos. Y queremos agradecerte muchísimo por estas palabras, este ratito conversado con vos. Agradecerle a todos los presentes, invitarte, no sé si querés cerrar con alguna reflexión final. Solamente seguir debatiendo, no hay que tener miedo a debatir, elevar el debate, no descalificar, ¿no? Debatir no es descalificar, es dar mejores argumentos, sin importar si el que está del otro lado es viejo, es joven, es gordo, es flaco, mujer, es hombre, le gustan los hombres siendo hombres, le gustan las mujeres siendo mujer. Eso ya es viejo eso. O sea, lo moderno es debatir civilizadamente, digamos. Basta de agresiones gratuitas, etcétera. Y de última, no debata. Y chao, pues ya agredir, insultar, y eso creo que es parte de lo viejo. Buenísimo, Alejandro, me quedo con tus palabras de discusión en armonía, buscando la verdad, que puede ir variando también la verdad en distintos momentos de la historia y de nuestras vidas. Así que muchísimas gracias a todos los presentes. Este video va a estar en segundos disponible en Instagram de Fundación Atlas grabado, y en un ratito va a estar en el canal de YouTube de Atlas, en Twitter y otras redes. Así que, de vuelta, Alejandro, muchas gracias a todos los presentes y nos estamos viendo. Bye.